Eso es lo que está diciendo el Señor. Que Él nos amó, se entregó tanto y nos puso hermosos y hermosos. Mira que está hermoso, está hermoso. ¿Quién me hizo hermoso? Fue el Señor que sacrificó, que purificó con la palabra. Cada vez que usted recibe una palabra como iglesia en este lugar, es el Señor purificando su iglesia, lavándola por el lavamiento, dice, de la palabra, purificándola, con el propósito de presentársela en mí. Ahí dice. Mira cuando el rey Asuero, ¿verdad? Hizo una fiesta y aquí mandó a buscar. ¿No sabe la historia? A la reina. Siento que se ataviara, se pusiera bonita. Y cuando ya estaba contento en su fiesta, le dijo que me traigan a la reina. Que la quiero presentar y que todo el mundo vea. ¿Y qué hizo esta mujer? Fue. Lo dejó ahí. ¿Y qué hizo ese rey? La desechó. Y empezó a buscar otra reina. Otra vez. Qué interesante que eso es lo que Dios quiere. No desecharnos. Presentarse a sí mismo a su iglesia. Iglesia hermosa, santa, purificada por la palabra. Que no tenga mancha y que no tenga arruga. Hay gente que pregunta, ahí cuando tengamos el cuerpo glorificado vamos a tener arruga. No sé. Vamos a estar jovencitos, o si yo estoy gordo voy a estar flaquito. Bueno, no sé. Pero lo que sí sé es que va a ser una iglesia perfecta, hermosa, ¿cierto? Yo no sé si vamos a tener algunas canas, yo no sé, el Señor es casado. Hay gente que cree que va a estar jovencito. No sé, allá nos veremos, ¿verdad? Pero lo que sí diga, vamos a estar vigorosos, no vamos a estar este cuerpo débil. Por eso es una iglesia santa, hermosa, y Él se la va a presentar a sí mismo en esa boda de qué? La gente dirá, ¿y esa mesa de qué ponte va a ser, hermano? No me pregunte, yo no sé qué ponte va a ser. Pero de que va a haber bastante gente, va bastante gente. Y va a ser una iglesia como Él quiere. Entonces, cada domingo Él está formando la iglesia que quiere. ¿Cuándo dice amén? Amén. Amén. Cada vez que usted escuche una palabra, diga, Señor, ¿cómo está formando la iglesia? Reciba la palabra y salir de este lugar a vivirla. Porque algún día Él se la va a presentar a sí mismo. ¿Cuántos esperan ese día? Amén. Entonces, para que la iglesia permanezca sin mancha y sin arruga, ahora que nosotros teníamos planteamos la camiseta porque estaba aquí. ¿Sí? ¿Sabes que la iglesia se plancha? Bueno, vamos a suponer que se plancha. La única manera de planchar la iglesia es con qué? Esta es la plancha. La palabra de Dios. Para lo que está mal, se quita. Entonces, a veces pensamos que solamente lo que puede manchar la iglesia es la mentira, el robo, la corrupción, y no solamente esas cosas. Por eso es que Jesús criticó a uno de los fariseos que decían que colaban el mosquito y que dejaban pasar el camello. Porque a veces ponemos cosas, así como, hay cosas que son, no estoy diciendo que hay pecados más grandes que otros, en la Biblia todos los pecados son iguales, pero hay cosas que a veces nosotros las hacemos normales dentro de la iglesia y queremos que está bien. No, a veces no está bien, o no está bien. Y eso también pone arrugas y pone manchas. Dios quiere una iglesia. Hay una canción que no sé de Dios,
Yo quiero una iglesia sana. Mire, o si es que le canta, bien casi me tremenda canción. Porque esa es la iglesia que Dios quiere. Es la iglesia donde la gente debe venir. Y esto debe ser un remanso de qué. No sé si estoy hablando acá, pero yo estoy en un campo. Entonces, la iglesia que Dios quiere, y aquí sí le voy a poner de subtítulo, es una iglesia que ama. Una iglesia que ¿qué? Que ama. No se olvide eso. Es una iglesia que ama. Está bien, cuidémonos de todo lo demás, que no, la mentira, desecharla, que la ira, cuando se nos muere la piedra, ¿cuándo se nos muere la piedra? Yo estoy notando algo, pastor, que los pelados de ahora se les va la piedra rapidito. Pero para que esté feliz de la vida, ¿verdad? Se levantan a veces aburridos, pero ahora se levanta y el desayuno está, lo que sea que haya, esa pan, lo que sea, pero el desayuno. Y se levanta y no puede decirle nada. Pelado riéndose. Se levantan así, amén. Cuando la mamá, papi, ya levántate para el colegio. No, espérate, que tiene que levantarse yo solo, ¿verdad? Pero es una relación. Ya no, el celular los ha. Ya difícilmente los pelados tienen conversaciones largas, porque las redes sociales han limitado eso. ¿Cuánto dura un video en la red social? 30 segundos, un minuto. Como mucho, porque hay redes sociales que no te lo cortan. Y así son. Ponle un video de 5 minutos. ¿Qué pasa? Los de 5 minutos no los ven. Demora mucho. Digo, no. Es así, ¿verdad? Y a veces cuando las conversaciones a veces ya no son tan largas. Ah, sí. No se entiende una conversación. No hay muchachos, ¿verdad? La lectura ya como que profe, está muy largo. Y si leen algunos, pues, ay, ¿qué entendiste? La comprensión lectora, la muchachos, las redes sociales está dañando eso. Todo es y para reírte nada más. Y lo único que la gente entonces sobre puro meme. Sorry. Vamos a hacer ese paréntesis. Pero la iglesia debe ser un remanso de ¿qué? De paz. Amén. A pesar de las diferencias, debe ser un remanso de paz. Donde mis ovejas, dice la canción, se sientan ¿qué? Seguras. Y a veces, hermano, a veces la iglesia se convierte en el lugar más inseguro para la gente. Qué cosa rara, ¿no? Que la gente llega y a ver que percibe, en vez de querer quedarse, quiere que esa es la iglesia que Dios quiere. Se puede imaginar que el Señor Jesús, así como hombre, se congregara en una iglesia. ¿Cómo sería eso?
¿Será que él se va enseguida? No, la iglesia que ama es la iglesia que Dios quiere. Dios quiere una iglesia que ama. Que ama. Cuando nosotros leemos, y le decía para seguir dándole luz a lo que quiero compartir, leemos 1 Corintios capítulo 13. Ahí está hablando de la preeminencia de ¿qué? Del amor. 1 Corintios 13 habla de la preeminencia del amor. Y hay unas características del amor allí bien poderosas. Pero los primeros 3 versículos hablan de las cosas que suceden en la iglesia. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés. En Pentecostés no fueron lenguas angelicales, sino lenguas humanas, fueron idiomas. Y esos hombres que estaban ahí eran hombres de, como decían los fachos del culto, gente que no, ni siquiera tenía una preparación académica. ¿Qué quiero? Estudiar un idioma. Esa gente son pescadores. Pero Dios los puso a hablar en el idioma de aquellos judíos que se habían ido, que se griego, medio, y que ya habían aprendido aquella lengua y estaban ahí en la fiesta de Pentecostés y el Espíritu Santo fue derramado y los apóstoles comenzaron a hablar en su idioma. Y se impresionaron porque ellos entendían lo que decían de una manera sobrenatural. Eso sucede en la iglesia, son cosas sobrenaturales. Pero dice ahí que aunque hablemos esas lenguas, siendo usado por Dios y no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? Pura bulla. Solo que hay bulla, címbalo que retiñe, hace ruido y nada más. Ruido y nada más. También hay cosas que suceden en la iglesia. Y si tuviese profecía y entendiese que todos los misterios, no, o sea, si yo soy más para entender los pensamientos de Dios, los misterios que nadie conoce, yo los entiendo. Todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe. Esas son cosas que suceden ¿dónde? En la iglesia. De tal manera que tengo la capacidad de decirle a ese abanico cuando este abanico lo vamos a cambiar de lugar, ahora te vas a quitar aquí y te vas a comunicar allá. En el nombre de Jesús. Si yo tuviese esa fe, dice la Biblia, si tuviésemos esa fe y no tengo amor, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? nada sobre Perdón el término que voy a usar. No soy iglesia. Amén. Amén. Por lo menos la de Jesucristo no. Y aquí hay otra cosa que también sucede en la iglesia. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer A los pobres. y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, De nada me se sirve. perdió la platica. Porque la iglesia que Dios quiere, todo lo que hace, lo hace amando. Amén. Amando. La Biblia dice que sin fe es que Imposible ganar a Dios. sin amor es imposible conocer. El que no ama, dice la Biblia, no ha conocido a Dios. Y si no ha conocido a Dios, ¿es iglesia? Suena duro, pero la gente lee la carta de Juan, la lee así, como Juan era tan amoroso, así, hijitos amados. Pero lo que está diciendo Juan ahí es duro, hermano. Es duro. Yo me imagino esas palabras en la boca de Pedro. Eso tenía que ser bien. Pero este Juan utiliza hijitos amados. Pero lo que dice ahí, en este capítulo 4, es confrontante. Es fuerte. Que se le diga a un creyente, si tú no amas,
tú no has conocido a Dios. Y si no has conocido a Dios, entonces no eres de su reino. Entonces, esas manifestaciones espirituales suceden en la iglesia, son sobrenaturales, hablan en lengua y profecías. Y la gente se afana por esas cosas, que se entienden los misterios, en que se mete en eso la ciencia, la palabra de Dios queda poderosa. Y este asunto es tan sencillo que los discípulos tuvieron sido la mente por fe. Si tuvieran fe, le vas a decir a Juanito, ¿qué tú te das ahí? Y te vas a mi casa y te vas a dormir en el cuarto y un tipo a la cama. Pero como eso es fácil, si la iglesia no hay, no hay iglesia. No hay la iglesia tiene que ser una iglesia que ante los ojos de los hombres seremos, wow, esa persona se quemó por Dios. Si eso es sin amor, te ha tomado nada más. No sirvió de nada. Porque delante de Dios eso no sirve. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia resalta a hombres que no eran ni de la iglesia, que no eran ni creyentes, pero las cosas que hacían las hacían de corazón. Y eso me daba por medio de un hombre en pero que Dios llamó a Pedro y lo convirtió en que abre lugar. Primero le mostró una visión para poder quitarle los argumentos de Dios, a convencer a Pedro, porque si lo hubiese dicho directamente, Pedro, si estos hombres hubiesen venido a buscar así en seco a Pedro, no iba a predicarle, porque él creía que los gentiles no merecían eso, porque la gracia solamente y la salvación era para los judíos y no para nadie más, que los gentiles son unos perros que creían en los judíos. Pero es mentira. Tenía un corazón tan sensible de amor por los demás, que dice que sus oraciones y sus limosnas, sus ofrendas, llegaron a la presencia de Dios. Y lo que estos hombres solamente necesitaban era escuchar el Evangelio, ¿para qué? Para convertirse. Y le tuvo que convencer a ver de qué fue. Cuando le tocaron la puerta, tienes que ir a ver un hombre, ya el hombre estaba avanzadito por Dios. Y fue y se dio cuenta que también la gracia de Dios estaba. Lo importante que es el corazón para Dios. Es solamente la santidad. No es porque a veces se habla de santidad sin amor. Porque es algo que es bíblico. Pero si lo hacemos sin amor, está sirviendo de tropiezo. El amor para Dios es importante. Entonces, de la iglesia que ama, pudiésemos hablar de muchos aspectos. Ya partimos del hecho de que la iglesia existe por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Quién fue el fundador del cristianismo? Jesús. Fue el fundador del cristianismo. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? Jesús. Siempre ha existido la iglesia en el corazón de quién? De Dios. Se materializó a venir a la tierra y santificó, la limpió, la purificó a través del Evangelio y nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, usted fue escogido. Imagínese usted. O sea, querido hermano, querida hermana que está aquí, escuche lo que lo voy a decir. Desde antes de la fundación del mundo, ya usted era iglesia. Pero nosotros vivimos aquí en la tierra. La pregunta es, ¿estamos
estamos viviendo como iglesia según el modelo de Dios. Estamos amando así como Él quiere que amemos. Estamos sirviendo como Él quiere que sirvamos. Si no es así, querido hermano, nos cansaremos. Y entonces estaremos pensando, estamos dando la silla, siempre se ponían, pero estar sentado ahí en el sitio, sí que ahora sí, ahí está la cosa mal. Amén. Me van a pintar, siempre los jóvenes siempre tenemos que venir a pintar. ¿Quién más? ¿Quién más que los jóvenes tienen que venir a pintar la iglesia? ¿Qué vamos a decir a las hermanitas? Las hermanitas vienen ayudando de pronto a que ya somos jóvenes. ¿O no jóvenes? Así que ellos son los que ponen el clavo, ponen el tornillo, cómo arreglar el techo. Es una iglesia. Amén, siempre. Así que, pero se hace como amor. Corazón. Así que avanza la iglesia. Entonces, voy a hablar de dos aspectos de la iglesia que ama. Ya sabes que la iglesia que Dios quiere es la iglesia que ama. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y el primer aspecto que quiero hablarles, que una iglesia que ama es amante de sí misma. Una iglesia que ama, una iglesia que ¿qué? ¿Qué es? Amante de sí misma. Oye, parece egoísta, pero es que ese es el principio de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Difícil es una persona que se valora y que se ama, va a valorar y amar. Así es también la iglesia. Una iglesia que es amante y quiere amar al otro, primero tiene que amarse ella. Amén. ¿Me dijo amén? Ya está dudando de eso, solo dice la Biblia. ¿Sabe una cosa, hermano? La iglesia no va a ser conocida por los milagros que hace. Porque si habla en lengua, porque si hace no sé qué y no sé qué. La Biblia dice, y lo dijo Jesús, en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿En que qué? ¿Sabes qué versículo? En que nos amemos los unos a los otros. Eso sí lo dice la Biblia. La Biblia lo dice, y en esto van a conocer, lo van a conocer como mi iglesia, como mis discípulos, en que echen fuera demonios. No, nos van a conocer como iglesia de Jesucristo por el amor que nos tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el primer punto, una iglesia que ama hacia afuera, primero es amante de sí mismo. Pero leen la Biblia y así es. Aunque suene raro y egoísta, así es. Ese es uno de los aspectos fundamentales donde la iglesia se define. Sin eso, hay que revisarnos como iglesia. Si hablamos de una iglesia que es amante de sí misma, entonces hablamos de dos cositas. Uno, de un mandamiento. Entonces, míreme, la iglesia que Dios quiere es una iglesia que ¿qué? Amante que ama. ¿Cierto? Y ya mostramos ahí más. Y una iglesia que ama hacia afuera, primero es amante de quién? De sí mismo. De sí mismo. Y cuando hablamos de una iglesia que es amante de sí misma, hablamos de un mandamiento. De un mandamiento. Ese mandamiento, ¿dónde está? Lo acabamos de decir, Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. O sea, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, les tengo una novedad. Algo que ustedes nunca han oído. Algo nuevo para ustedes. Un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros. Cuando los discípulos escucharon esa parte, dicen, bueno, qué novedad es. Eso se dice en el antiguo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo novedoso?
¿Qué es lo nuevo ahí? Me imagino que no. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo nuevo ahí? Como yo. O sea, quiere decir que se van a amar, pero no de cualquier manera. Dar la medida de su amor es como yo me entregué por ustedes. Amén. Que también os améis unos a otros. Y así va a ser conocida la iglesia por el amor. La iglesia en Jerusalén creció de una manera sobrenatural. Eso fue así. ¿Por qué razón? Por esto. Por el amor que se tenía. Se amaban tanto que dice la Biblia que tenían en común cuántas cosas. Todas. Nadie tenía sus posesiones como algo que es suyo. Es mío, lo mío es mío. Oye, estamos en el tiempo de las frases. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Y Ananías y Zafira, por querer ser visto por los demás, hicieron eso sin amor. Vendieron el terreno, ejemplo, 10 millones de pesos y se pusieron de acuerdo. Yo no sé si Zafira le dijo a Ananías, 10 millones. Y decir, por lo menos por 10. Ok, eso fue lo que montó. ¿Había amor ahí? ¿Para qué? Y llevaron aquí. Ananías llevó los hijos. Vendí este terreno por él. Le entrego todo. ¿Y qué le dijo? ¿Para qué hiciste eso? A ti nadie te obligó a eso, solo con mis palabras. Si decís que lo hago tú te nadie te iba a juzgar por eso. Y entonces, ¿por qué pretendes engañar al Espíritu? Diciendo que lo viste por tanto y te dijiste. ¿Y qué pasó con él? Hizo la pata. Y llegó la esposa. Ajá. No, señor, eso fue por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para querer engañar. ¿Qué pasó con ella? A los jóvenes que recogieron a tu marido también te van a recoger. Tenga. Cuando las cosas se hacen sin amor, no tiene sentido. Entonces, una iglesia que ama es una iglesia que es amante de sí misma. Y ese amor que se tiene, la medida es como Cristo nos ha amado. Amén. No es según nuestros criterios. No es según cómo se comporta el hermano conmigo. Porque si el Dios nos amara según nosotros nos comportáramos con Él, aquí no estuviésemos, hermano. Es más, yo no estuviese aquí ni hablando. Dios no nos ama como somos. También es una expresión mal dicha, ¿no? Mal expresada. No, Dios me ama como soy. Y Dios me acepta como soy. No, eso es mentira. Diga conmigo, eso es mentira. Eso es mentira. Porque si Dios nos amara como somos, le pregunto yo, ¿por qué nos cambia? ¿Por qué nos transforma? Porque Él quiere un modelo de ese. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Ah, esa sí suena bien. A pesar de que somos malos y a veces Dios nos ama y su amor no va a cambiar hacia nosotros. ¿Usted lo cree conmigo? Amén. Entonces, ¿por qué el amor nuestro cambia hacia el hermano? Si la medida es que debemos amarnos como Él, entonces ¿por qué nuestro amor hacia el hermano cambia? Dependiendo de las circunstancias, o dependiendo cómo yo creo que debe comportarse conmigo, o dependiendo si creo que Él está actuando bien o mal, ¿por qué nuestro amor cambia? Si debemos amarnos como Él nos ama. Esa es la iglesia que Dios quiere. Es un tema hermoso, pero muy comprometedor. Porque Dios vio a usted una iglesia sin qué.
Entonces nos cuidamos de un pocotón de cosas, pero no nos cuidamos de amarnos como Él quiere que nos amemos. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Cuando la fe se va a acabar, la profecía, todo se va a acabar. Todo. Pero ¿sabes lo que nunca se va a acabar? El amor verdadero. El amor. Gloria a Dios. Entonces tenemos que amarnos aquí en la tierra, queridos hermanos, como si ya estuviésemos viviendo. Amén. Se me ponga serio yo. Una sonrisa ahí, una sonrisa que. Alto, como yo os he amado, en esto conocerán que somos mis discípulos, en esto conocerán que somos iglesia, cuando nos amemos como Él dice que nos amemos. Aleluya, gloria a Dios. Quitemos de la mente que la iglesia va a ser revolucionaria por los milagros que hace. Por eso que a veces nos frustramos. Cuando la gente entra aquí y recibe el amor, eso es mejor que cualquier milagro. Y Dios va a hacer un milagro a la gente, sí. Pero ¿cuántos milagros no ha hecho Dios a la gente? Y después, ¿qué pasa? Pasa con la iglesia, ¿qué pasa? Te vas a seguir. Ni viene. Ni regresa. Pero Dios es un Dios bueno, amén. Un Dios que ama, un Dios poderoso. Y yo le hablaba de Juan, primera carta a Juan, el capítulo 4. Y él comienza así: amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a quién. Se mire cómo está claro el principio. Amados, amemos unos a otros, porque el amor es de quién? De Dios. Todo aquel que ama es que es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si la iglesia es amante de sí misma, es una iglesia que ha conocido a Dios. Son personas que están ahí en una comunidad que ha tenido un encuentro con Dios. Yo no estoy diciendo que no vamos a tener dificultades, que no vamos a tener problemas, que no se nos va a volar la piedra, que no nos vamos a tropezar. Si eso no pasa, entonces también algo está raro. ¿Sí o no? Algo está raro. Cuando estamos siendo sinceros nosotros con nosotros, estamos guardando cosas en el corazón ahí. Como si todo estuviese como bien. No, a veces ahí que tenemos que sentarnos y decir: ven acá, hermano, no me gustó eso que usted hizo. Eso es mejor que tenerlo donde. En el corazón. En el corazón ahí guardado. Vamos a tener dificultades, vamos a tener roces, vamos a tener diferencias. A veces no nos va a gustar como el pastor me dijo la cosa. Pero usted no va a salir diciendo: pastor William, ¿viste cómo me trató? ¿Viste cómo me dijo? No. Si usted hace eso, usted lo está amando a su pastor. Si usted hace eso con su hermano, usted lo está amando a su hermano. Dígaselo ahí. Cuando ya se le pase la rabia y aquí está el chuki ahí como cintura. Ven, hermano, voy a dejar. Yo sentí que usted me dijo: ¿estás seguro que le pones? No fue mi intención. O sea, de alguna manera, o sea, perdóneme si no se fuera. Y ya. No pasó nada. ¿Sí o no? Si le di a entender eso, hermano, no, la aseguro, la pedido que eso no fue mi intención. Pero si nos quedamos ahí, cada vez que el hermano hable de usted, lo va a ver que está hablando mal. Porque ya lo tiene donde, en la mente y en el corazón. Y eso no es una iglesia que se ama a sí misma. La iglesia que se ama a sí misma se habla las cosas. Pedro y Pablo, miren esos dos trenes, por decirlo ahí,
Entre ellos hubo un choque de tren fuerte. Porque Pedro, ¿qué hacía? Cuando estaba con los gentiles se sentaba a comer con ellos. Pero cuando llegaban los judíos los dejaba tirados y se iba a comer con ellos. Pablo, mira, lo pilló. Y Pablo no se puso que... ¿Qué hizo? Llamó. ¿Qué pasa? La sequedad, hombre, tú, cuando estamos aquí, come con nosotros y cuando nos vamos, eso está bien. Y ya, Pedro, la Biblia dice que Pedro se va, ¿tú quién eres? Yo andé con Jesús, tú ni siquiera nada de eso. Porque eso es el hombre. Amén. Amén. Te puedes imaginar Pablo confrontando a Pedro. O sea, te puedes imaginar. Eso es una cosa. Sin embargo, Pedro vino. No. Pablo no se puso por ahí. Acá. Y el lado del loto. No hizo eso. Que eso no es una iglesia amante de sí misma. Es una iglesia que se está dañando a sí misma. Y esta no es la iglesia que Dios quiere. No es la iglesia que Dios quiere. Entonces, hablar de una iglesia amante de sí misma es hablar de un mandamiento. También hablar de una iglesia que es amante de sí misma es hablar de una interdependencia. ¿De una qué? ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de relaciones interpersonales, ¿de qué estamos hablando? Oye, que una relación entre qué? Personal. Cuando hablamos de una relación de interdependencia, estamos diciendo que dependemos también de qué? Del uno con el otro. Esa es la relación que debe existir en una iglesia que es amante de sí misma, que entienda que tenemos una interdependencia. Aquí no somos independientes. Cuando diga amén. Independiente, bueno, usted va a decir, bueno, ya sí, la gente, ya que se casen, ya yo me independicé de mi mamá y todavía vamos allá, y las mamás enseguida, ¿cuánto que van a comer? Raya y comer. La mamá es mamá, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero yo con mi mamá, a cualquier hora, vamos a comer. Y ahí comí. Siempre. A la tarde, a la hora que sea. Qué bonito. Amén. Qué bonito ese amor. Sí, no. A mediodía. Quiero. Ahí te voy un poquito con callo. Quiero, sí, pero. Ahí te lo guardé. Claro. Y hay que uno le diga que. Y hay que le diga que no. A veces ya yo he comido y. Ay, te voy a dar un poquito de comida. Sí, pero pues. Y no me lo como porque quiera más, sino porque. Ajá, ya me lo cuento. Y yo digo que no, y a veces le digo no. Ay, ¿por qué? No tienes hambre. Bueno, tráelo. Y yo lo como. Entonces, en ese tipo de relaciones tú te puedes independizar, pero mientras que tengas a tu mamá viva, ella siempre va a estar ahí. ¿Sí o no? Sí. Y eso uno tiene que ser agradecido. La iglesia es un matrimonio. El Señor. Y nosotros hacemos parte de esa iglesia. Primera de Corintios 12 habla de esa interdependencia. Somos un cuerpo y nos necesitamos el uno al otro. Primera de Corintios 12, el versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno, ¿cuántos cuerpos hay? Usted tiene un solo cuerpo, ya está haciendo la comparación. Aquí no hay dos cuerpos. Hay personas que nacen siameses, ¿verdad? Y los siameses comparten a veces varias cosas. A veces comparten un solo cuerpo. Eso lo ha visto. Es una cosa bien compleja. Y hay algunos que pueden separarlos y otros tienen que vivir hasta que Dios quiera vivir así. A veces vienen pegados y comparten algunos órganos. Son los más difíciles de separar. Pero entonces dice que somos ¿qué?
¿Un qué? Un cuerpo, dice la Biblia. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene ¿qué? Bien, el cuerpo humano tiene muchos ¿qué? Miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo. Y entonces dice así también Cristo. O sea, quiere decir que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? ¿Y cuántos cuerpos tiene la iglesia? Uno. ¿Se llama el cuerpo de quién? De Jesús. Se llama que es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo también tiene muchos miembros. Verso 25 de 1 Corintios 12. Verso 25. Y dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿Qué es eso, desaveniencia? Traición, división. Dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, una iglesia que es amante de sí misma tiene un mandamiento de amarse por los unos, pero dice que tiene que tener una relación de interdependencia donde nosotros entendamos que nos necesitamos y que debemos preocuparnos los unos por los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos sus miembros me duelen con él. Y si un miembro tenemos a todos los miembros. A veces parece que este versículo sonara así. De manera que si un miembro padece, el otro miembro se alegra. Y si un miembro recibe honra, el otro miembro se entristece. A veces sucede así. A veces sucede que hay, y aunque suene extraño, que hay hermanos que se alegran del mal de otro hermano. Y les causa como un fresquito, como cuando le pasa algo a la persona. Y cuando la otra persona no tiene logros en la vida, a veces en vez de alegrarse, corremos como que. Y la Biblia dice que tú cuando un miembro sufre, también tienes que sufrir con él, llorar con él, preocuparte por él. Y si le va bien, alegrarte, gozarte por eso. Que si terminó su título profesional, la iglesia debe alegrarse. Que si compró su casita, la iglesia debe alegrarse. Que se llevó el hermano con su carrito, wow, hermano, hazme chance, alegrarse con él. ¿Ah? Alegrarse. No ponerse que hay un programa en mi misa. No alegrarse. Que si el hermano ha pasado un testimonio y decir, bueno, Dios nos dio la bendición de tal cosa, alégrese, no te haga pensar. Alégrese, párese y cuando ya hermano lo felicito. Hay hermanos que ni siquiera se acerquen a felicitar al hermano por el logro. No, alégrase, que ese hermano que es bueno, lo alegro. Es una iglesia que ama, es amante de sí misma, que tiene una relación de interdependencia, que estamos preocupados los unos por los otros, que cuando también padece necesidad, oiga, también debemos estar atentos. Qué triste que, y también sucede, que llega un hermano y sabe que el hermano está pasando necesidad y nadie sabe en la iglesia. Y no es que sea triste que nadie sepa en la iglesia. Sí, es lo triste que el hermano no se atreva a decirlo a la iglesia. Eso es lo triste. Porque a veces quieren ponerle un problema al pastor. Como si el pastor fuera de mí. Es que Dios tiene que mostrarle que estoy pasando necesidad. No, hermano, tiene que acercarse y decirle, pastor, hoy estoy. Y estoy seguro, hermano. Estoy seguro.
cuando la iglesia sabe eso, alguno se va a mover de misericordia, alguno va a ayudar. ¿Por qué cree usted que hoy en día las redes sociales están inundadas de fundaciones que muestran la necesidad de la gente? ¿Por qué cree usted? Los noticieros muestran la necesidad de la gente, porque hay gente que está dispuesta a dar. En cualquier parte del mundo la gente le duele eso y dice, mando tanto. Y lo hacen. Lo hacen. Y muestran a las familias con necesidad y la gente se mueve. Y después aparece la noticia y la familia que se mostró tal día, aquí tiene su casa. Porque alguien que se movió. Porque en la iglesia no. No, que imagínense, ¿qué está pasando, hombre? ¿Qué? Si somos hermanos, somos una familia, esa es la confianza que debe existir en la iglesia que Dios quiere, una iglesia que se ama. Hoy estoy hablando aquí en Sabatero, no, así debe ser. Esta libertad debe existir, preocuparnos los unos por los otros. Entonces, si el miembro padece, los demás se duelen. Y hacemos algo. Y entonces dice el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, un miembro cada uno en particular. Entonces cada uno de ustedes fue ubicado en una parte del cuerpo que es importante dentro de la iglesia, y dentro de ese amor entonces cumplimos el mandamiento y vivimos una relación de interdependencia. Entonces cuando Dios mira el proceder de esa iglesia, Dios derrama allí, dice el Salmo 133, derrama bendición y ¿qué? Y vida eterna. Y en Hechos dice, y Dios añadía a la iglesia cada día los que deberían ser ¿qué? Salvos. Porque se va a encontrar un remanso de paz a pesar de las diferencias, y se va a encontrar una iglesia, cada uno en particular como miembro, sirviendo uno. Esa es la iglesia que Dios. A veces nos separan los temas de santidad y que no sé qué, y peleamos por eso, y que el hermano no es santo. Mira, lo encontré en la casa sin camisa. Imagínense, si hiciera santo, no sé. Y voy a cantar a uno, nada más así, como en el desierto. No se me olvidan los ojos. Eso no define eso, pero el amor sí define tu santidad. El amor sí define quién eres. Y eres iglesia. Eres. El amor sí nos define. En la Biblia hay varias cosas que Dios busca, ¿cierto? Hay dos cosas, o dos cosas que Dios busca, ¿cierto? Dice que Dios busca intercesores y busca ¿qué? Adoradores, quedadores. Pero también la Biblia dice que hay dos cosas que Dios no perdona. Perdona. ¿Cuál es la que por lo general decimos? Bueno, yo quiero decirle que también hay otra cosa que Dios no perdona. Vamos a ver. La falta de perdón. La Biblia dice que los mensajes del Padre Nuestro primero dice, Padre, perdona mis ofensas como yo. Y ahí la gente termina el Padre Nuestro cuando hay una adaptación, no va. Y sigue. Hay dos versículos más. Y dice, y si no perdonas, si perdonas las ofensas, tu hermano, Dios también. Pero si te rehusas a no perdonar, Dios tampoco. Entonces, eso es un pecado que si no nos arrepentimos de él, entonces hay dos, ¿verdad? También hay dos cosas que pueden ser fingidas. Pablo le dijo a Timoteo, la fe no que, o sea que puede ser que hay gente que finja la que, y también el amor también puede ser.
Me gustan las cosas de la Biblia. Hay dos cosas que Dios busca, hay dos cosas que Dios no perdona y hay dos cosas que pueden ser fingidas. Por eso dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. ¿Sin qué? Sin fingimiento. ¿Qué es fingir? Aparentar. ¿Cierto? Aparentar. Ay, sí, hermanito. Pero cuando va a España también, no puede. Entender. Todo lo que está en el corazón. El amor tiene que ser sin fingimiento. Sin fingimiento. Verso 10 de Romanos 12 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea que el hermano que está ahí a su lado merece su honra. Amén. Y dice, prefiriendo los unos a los otros. O sea que es algo recíproco, ¿no? Honra. Honra a tu hermano. Respétalo, valóralo, ámalo, sírvele, ayúdalo. Eso es honrar. ¿Cree que honrar es? Ay, mire el hermano. No. A veces eso, ¿sabes cuál también son qué? Respétalo. No lo cuida, está pendiente. Eso es qué? Honrar. Para valorarse uno al otro. Entonces, una iglesia que Dios quiere es una iglesia que ama y que es amante de sí misma. Y entonces cuando la iglesia realmente es amante de sí misma, se va a dar algo naturalmente. Y es lo segundo. Entonces, bien, lo primero es que la iglesia que ama es amante de sí misma. Y la iglesia que es amante de sí misma vive un mandamiento y vive una relación de interdependencia. Vamos ahí claro. Pero cuando ya una iglesia es amante de sí misma, entonces se viene a dar el segundo punto. Una iglesia que es amante de sí misma, entonces ama al que está afuera, cumpliendo su misión. El resultado de amarnos unos a los otros es que vamos a amar a la gente como Dios quiere que veamos. Vamos a sentir lo que Dios siente por la gente que se quiere. Y vamos a cumplir nuestra misión de ir allá afuera y servirle a la gente, ayudar a la gente, predicarle el evangelio. Y tenemos que meternos la mano en el bolsillo, lo hacemos por amor a la gente. Amén. Y eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue lo que Jesús hizo. Si usted mira la relación de la deidad de Dios, es así. Es una relación de interdependencia. Jesús es independiente del Padre. Jesús hizo lo que le dio la gana. El Espíritu Santo hace lo que le da. No, ¿estaba qué? Jesús dijo, yo lo que he venido a hablar y a hacer fue lo que oí a quién, a mi Padre. Y cuando mandó al Espíritu Santo dice, y Él le va a recordar todo lo que yo qué. Ya está. Y ese es el modelo de iglesia que es Dios. Amén. Ese es el modelo de iglesia que es Dios. Entonces la iglesia que es amante de sí misma cumple su misión. ¿Y cuál es la misión? La que Jesús nos dejó. Pedro en su primera carta dice que Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces si Jesús es nuestro modelo, entonces tenemos que hablar de Él, de su amor. Esa misión tiene que ser una realidad. Si nos amamos, debe ser una realidad. Entonces debe ser una realidad lo que Jesús sintió por las multitudes. En Mateo 9:36 dice el evangelista, hablando de Jesús, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una iglesia que ve a la gente así, con dolor, con compasión, y se mueve a hacer algo. Es una iglesia que aprendió a amarse a sí misma. Ese es el resultado de amarnos, de perdonarnos, de sanar nuestras heridas, de tener un corazón único y puro, así que se ama. ¿Es o no es? Eso lo enseñó la Biblia.
Mateo también dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. Que en la iglesia que te amas, hay gente muriendo por falta de amor. Hay gente muriendo, desmayando en el camino, cansados de una cantidad de cosas. Y la iglesia debe ser ese lugar de paz, de refrigerio y de amor. Que la iglesia no debe ser un problema más, una carga más para la gente. No es ponerle carga a la gente religiosa, es amarlo, y lo demás lo hace Dios. La iglesia que es amante de sí misma cumple su misión, es el resultado del amor. Bastante gente cansada. Hace como un mes en Cartagena, en un lugar llamado Ciudadela, en Rosón, una niña de 11 años se quitó la vida. Estaba jugando con sus hermanitos y de pronto se fue para el cuarto y se ahorcó. ¿Cómo puede decir uno que una niña? Ahora, pero ¿qué estaba pasando en el corazón de esa? ¿Qué vacíos tenía? ¿Qué ausencia de padres existía? Que el niñito más pequeñito tuvo que ir al refresco a decirle que su hermanita salió. Y luego eso lo tendrá ese muchacho en su mente por el resto de su vida. Solamente una iglesia que ama puede hacer que Dios haga algo nuevo en la vida de ese muchacho. Este mundo está... Y este mundo necesita una iglesia como la que Dios quiere. Como la que Dios quiere. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre nosotros. No para que hablemos de Él, no para que hagamos cosas poderosas. Si Dios las hace, bien. Si Dios sana, bien. Y si no sana, solo una cosa. Si Dios no hace milagros, que vaya mal. Ese es el mayor milagro. Que se sienta amado, que se sienta aceptado, que se sienta que hay una familia. Y le aseguro que ahí hay bendiciones. Proverbios dice que de que sirve una casa llena de lujos, con manjares, lo que usted se puede imaginar, llena de conocimiento. Mejor comerse un pan duro en un rincón, pero con tranquilidad, con amor. Eso es así. Esa es la iglesia. Vamos a comenzar a quitar la no me sé la canción, yo soy más o menos se la sabe, me sé las notas, pero voy a cantar torna. Quiero una iglesia. Si usted se la sabe, ayúdenme ahí. Desde que lo vean bien, por favor. Cierre sus ojitos ahí. Sus manitos al cielo. Rompa cadenas y vete contigo, que haga la vida que está conmigo, que hace
con su mirada brinde esperanza, alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida y de la humanidad. Yo quiero un rebaño de mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Yo quiero una iglesia que sana heridos, que rompa cadenas, libere al cautivo, que abra la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza, la alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño de mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a amarnos como quieres que nos amemos, Dios. Vamos a orarte a ti, Señor. Puedas tú, Dios, ver la iglesia y puedas, Señor, ver la iglesia que tú quieres, Señor. Una iglesia que se perdona a sí misma, una iglesia que se ama, que se sana, que se restaura, Señor. Y que es un lugar, Señor, donde podemos morar, Señor, con tu paz, con tu gozo, con la libertad, oh Dios, vivir, oh Dios, esa relación de interdependencia que tu palabra nos enseña, Señor. Y que podamos, oh Dios, en ese amor, reflejarlo al que está afuera, Señor. Que podamos ir y alcanzar a aquel, oh Dios, que está perdido. Que podamos, Señor, amarles, oh Dios. Que encuentren el amor, Señor, en medio de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Levante sus manos con su hermano allí y dígale: aquí estamos, Señor. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo, que abra la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza, la alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño, mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, alimento. Quiero un rebaño, mis ovejas que sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su